Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que dar, qué es lo que tenemos que pensar a la hora de poner un plato nuevo en la carta, en su precio, en sus costes, en su utilidad, en su aportación, en todo, absolutamente en todo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando vamos a poner un plato en la carta? Pero antes quería simplemente daros las gracias a todos por vuestro apoyo. La verdad que el canal cada vez va creciendo poquito a poco, un poquito más rápido, así que muchísimas gracias por todo. Si estás suscrito, gracias. Y si no lo estás, pues dale al botoncillo, que es gratis y nuestro trabajo llega a muchos más hoteleros, restauradores, restaurantores que lo pueden necesitar, ¿vale? Muy bien, hoy no me enrollo más. Vamos al lío. La cuestión es que cada vez que pensamos en poner un plato nuevo en la carta, lo primero que debemos de pensar es en el concepto de nuestro negocio. Y es algo de lo que ya hemos hablado. ¿Qué es el concepto? El concepto es todo lo que nosotros queremos que perciba el cliente desde que entra por la puerta, absolutamente con todo lo que pasa dentro del restaurante pasito a paso. Y os voy a poner unos ejemplos un poco radicales para que entendáis a qué me refiero con el tema del concepto. Por ejemplo, no tendría sentido, no sería lógico por concepto, que en un restaurante italiano toda la decoración fuese china. No tiene sentido. No tendría sentido, no iría con el concepto, que en un restaurante chino nos pusiesen de comer pizzas o hamburguesas. Eso es a lo que me refiero con el concepto, tanto la decoración como los platos que hay en la carta. Ojo, os he puesto dos ejemplos radicales, pero también hay restaurantes que de repente te ponen todo pescado y en medio unos chicharrones en lugar de atún de cerdo, por ejemplo. Bueno, pues eso es el tema del concepto. Con lo cual, lo primero que tengo que entender es, oye, mi plato va dentro del concepto de mi restaurante, que es un concepto de comida tradicional de la abuela, y estoy poniendo un revuelto de setas de temporada. Pues claro que sí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en ser fieles al concepto. Y el concepto es mucho más importante de lo que parece en el día de hoy. Ya sabéis que os he dicho muchísimas veces que bajo mi punto de vista, la verdadera diferencia hoy y en el futuro más inmediato va a ser la capacidad de sorprender al cliente a través de nuestro servicio, tener un servicio excepcional. Bien, aún así, es verdad que el concepto es algo muy importante para que la gente defina, nos gusta encasillar, definir cada uno de los restaurantes a los que vamos, cada una de las experiencias que vivimos o de cada una de las personas que conocemos en nuestra vida. Somos de encasillar. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, con lo cual lo primero que tenemos que pensar es, oye, este plato va en el concepto. Fenomenal. Segundo, lo que tenemos que pensar es si ese plato va dentro del concepto a la hora del precio que va a tener. Es decir, si yo no tengo un restaurante de tapas, poner una tapa, bueno, pues a lo mejor va fuera del concepto, pero sobre todo va a tener un precio que va a romper con la estadística, con la estética, va a romper con la estética de los precios que tengo en el restaurante, con la línea que estoy llevando de precios, por ejemplo, ¿vale? Entonces, al final, lo que tenemos que tener muy claro es si ese producto no va solo con el concepto, si además va con el tipo de carta y el precio que tenemos en el restaurante. Ya sabéis que para antes de poner el precio, lo primero que vamos a tener que hacer es tener el escandallo hecho de ese plato, ¿vale? No solo de ese plato, sino de todos los platos de la carta. Porque además dentro del escandallo, como el que nosotros sabéis que hacemos, os pongo aquí un vídeo para que veáis un poco cómo funciona, si os fijáis cuando nosotros nos ponemos en el resumen de la carta, tenéis una cosa que se llama coeficiente y otra que se llama rentabilidad, beneficio o que en algunos casos hemos llamado aportación. De hecho lo hablamos en este vídeo en el que hablábamos sobre la utilidad y la aportación. Vedlo porque a partir de ahora, si no lo habéis visto, lo que vamos a hablar es muy importante. Es decir, nosotros necesitamos saber no solo que el coste del plato esté bien y que esté por debajo del porcentaje que queremos que esté entre un 20 y un 28, por debajo del 30%, en la medida de lo posible. Diego, ¿y siempre es así? No. Tenemos platos que tienen una materia prima, un coste de materia prima muy elevado. Os pongo un ejemplo. Si estamos comprando gambas cristal a 80 euros el kilo, es muy complicado que podamos multiplicar por 3 y pico o por 4 y las vendamos a 300 o 320 euros el kilo. No va a ocurrir, porque no es imposible. Entonces aquellos restaurantes que tienen porcentualmente, o sea, que tienen una materia prima muy elevada, muy cara ya desde el primer momento, porcentualmente, que aquí es donde yo quería ir,
Es verdad que tienen un porcentaje de coste de comida con respecto a los ingresos de la carta más elevado de lo normal. Es verdad. Sin embargo, también es verdad que en ese rentabilidad por cada plato, aportación, utilidad del que estamos hablando, tienen más aportación utilidad. Es decir, cada vez que venden ese plato, ganan mucho más dinero de margen en dinero, no en porcentaje, pero sí en dinero, que lo que ganan con otros platos que pueden tener un porcentaje perfecto, como por ejemplo unas croquetas. Evidentemente el margen que ganamos con unas croquetas es menor que el que ganamos de utilidad, digo, de utilidad o aportación es menor lo que tiene unas croquetas que lo que tiene un chuletón de buey, pero seguramente porcentualmente las croquetas están mucho mejor porcentualmente con respecto al coste, respecto a la venta, de lo que tiene un chuletón de buey, ¿vale? Por eso es muy importante que desde que vemos el escandallo no solo nos fijemos en el porcentaje que tienen nuestros platos para que nuestra media de la carta esté un 20, un 22, 25, como máximo un 28%, es decir, que el coste de cada producto de comida represente entre un 20 y un 28% de los ingresos, por cierto, de comida y de bebida. También hay que hacer los escandallos de la carta de bebida. También. Bien, entonces una vez que tenemos hechos los escandallos tenemos que asegurarnos que porcentualmente están bien y además tenemos que examinar cuál es el plato que nos va dejando más o menos aportación. Después de que tengamos hechos los escandallos, el escandallo incluso de este nuevo plato que vamos a hacer, tendremos que hacer ingeniería de menú, porque no solamente se trata de mirar la media que tiene nuestra carta de manera aritmética con respecto al coste, que está muy bien, pero es que la gente luego es ponderada y resulta que se va a comer aquello que más le interesa o menos. ¿Por qué os estoy hablando de todo esto? Porque este viernes estuve con unos clientes míos, con Raquel, Raquel, ¿qué tal? Que sé que me ve, y estuvimos analizando plato por plato de la carta, ya no la carta, sino plato por plato de la carta, su coste y su rentabilidad y su aportación a través de estudios de ingeniería de menú. Ahora vamos a eso. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque ya hemos revisado que las compras están bien, porque ya hemos revisado que los escandallos están bien. Nos faltan los de los menús, pero bueno, nos falta hacer los menús de los escandallos para asegurarnos de que están bien. No tenemos mucho producto almacenado, no nos están robando en el restaurante y sin embargo seguimos teniendo un coste de comida con respecto a sus ingresos un poquito elevado. Ya hemos revisado las mermas, hemos hecho releves de cocina, todo eso está controlado. Además Edu, que es el jefe de cocina, controla muchísimo, gracias a Dios, y nos está ayudando mucho en todo lo que es sacar los números y desde aquí Edu, muchísimas gracias, de verdad. Entonces, porque al final, ojo, cuando empecéis a trabajar con nosotros y empezamos a ver por qué hay una desviación en la rentabilidad, por ejemplo, lo que estamos hablando en este caso, yo reconozco que eso es un poquito cuesta arriba porque es mucho trabajo al principio para muchos de los miembros, muchos de los trabajadores de nuestra estructura. Pero después, evidentemente, conseguimos tener un beneficio mayor en el restaurante cuando no sabemos dónde se está yendo nuestro dinero. Y de eso os hablaba. Estuvimos Raquel, su marido, Sebas, y yo, pues mirando plato por plato, ya no en escandallos, que ya los teníamos hechos, sino en ingeniería de menú. Pero no solo en ingeniería de menú relacionando el beneficio que tiene cada plato o el margen que nos deja porcentualmente con respecto a la cantidad de veces que se vende por popularidad. Si no sabes de lo que estamos hablando, hemos hablado muchísimo de ingeniería de menú en este canal y además tenemos cursos de formación para hacer la hoja que estáis viendo que os estoy poniendo de ingeniería de menú, ¿vale? Entonces, no solo estábamos analizando esa carta y no solamente la ingeniería de menú con las leyes de Omnes y plato por plato y revisándolo todo, sino que además introdujimos, que lo hizo Raquel, ya os digo que es una jabata ya de los Excel, introdujimos el tema de la aportación o utilidad. Es decir, empezamos a ver los platos estrella, vaca, incógnita o perro no solo por cómo son porcentualmente sus costes, sino además con la utilidad también. Es decir, un plato que es estrella, es decir, se vende mucho y además nos deja mucho margen, que sería un plato estrella, si su utilidad es 3 euros de utilidad, aportación o beneficio a la venta, su margen de explotación más que beneficio es de 3 euros y la media de ese segmento de la carta es de 11 euros, es verdad que es un plato estrella, pero cuidado que no aporta lo que tiene que aportar. Si tuviésemos que empujar, imaginaros que es un plato vaca, tenemos un plato vaca en el que es
popular, pero no nos deja el margen de beneficio que nos debería de dejar, y además en la utilidad tiene 3 euros sobre una media de 6. Y tenemos otro vaca que es exactamente igual, que tiene popularidad, que no tiene margen, pero tiene una utilidad de 11 euros o de 7 euros en esa media con respecto a 3 que tiene el anterior. ¿Cuál de los dos vamos a empezar a trabajar primero? Aquel que tiene una utilidad mayor para conseguirlo en un plato estrella, aquel que nos deja más dinero. Con lo cual, tenéis que tener en cuenta que a la hora de establecer un nuevo plato en la carta tiene que tener un escandallo hecho. Si tenemos un comparativo de proveedores anterior, Mariano, estás haciendo comparativo de proveedores, hola, ¿qué tal? No te preocupes que mañana lo vemos exactamente, que me decía Mariano que se le estaba haciendo bola. Otro de nuestros clientes que además ha hecho el curso de formación de proveedores. No te preocupes, Mariano, que mañana lo vemos juntos como siempre. Entonces, tenemos el comparativo hecho de proveedores menos Mariano. Perdón, Mariano. Tenemos el escandallo hecho. Tenemos controlado cuál es el porcentaje de coste que tiene ese plato y ya está dentro de lo que tiene que estar. Por supuesto, está dentro del concepto de nuestro restaurante. Y entonces tenemos que empezar a hacer una previsión de lo que creemos que se va a vender para saber dónde se va a colocar dentro de la ingeniería de menú entre el precio que va a tener, la popularidad que creemos que va a tener y la aportación que nos está dando. Y desde luego tenemos que hacer, como decíamos este viernes los clientes y yo, una revisión cada 3 meses de ese plato una vez que lo introducimos en la carta, de ese y de toda la carta. Y cada 3 meses vamos viendo toda la ingeniería de menú de cada una de las partes de la carta y de la carta como un global para saber si está funcionando como queremos. Y ya no solo nos fijamos en que los platos sean estrella con respecto a su popularidad y su margen de explotación, sino también con la aportación de dinero que nos dan para la caja, porque al final puedes tener maravillosos platos que son estrella, porque porcentualmente tienen un porcentaje muy bueno, muy alto y te dejan mucha pasta, porcentualmente, pero que luego en la utilidad sean mucho menos rentables que otros platos, que a lo mejor tienen un 35, 38, incluso un 40% de coste y no son platos estrella, precisamente por eso, pero que para llegar a la aportación que tienen esos platos, pues habría que vender muchos de los otros que tienen un porcentaje perfecto. Y os voy a contar un secreto. Las nóminas, el banco, el alquiler, todo eso se paga con dinero, no con porcentajes. El banco no quiere que metamos porcentajes en la cuenta bancaria, quiere dinero. Con lo cual no solo podemos mirar la ingeniería de menú desde el punto de vista de los porcentajes, sino que también tenemos que hacerlo desde el punto de vista de margen de explotación en dinero o la aportación o utilidad que me deja cada plato, la rentabilidad, el margen que me deja el plato entre lo que me cuesta económicamente y a lo que lo vendo. Y habrá que hacer una media de utilidad de la carta. Ya hemos hablado de ello, repito, en este vídeo. Os lo he dicho que si no lo habíais visto no os ibais a enterar de nada en este vídeo. Entonces, mirad este vídeo y volved para acá. Si tenemos en cuenta los escandallos, el comparativo de proveedores, la ingeniería de menú de esos platos y la utilidad que tienen, al final terminaremos sabiendo si son realmente rentables. El otro día, os lo digo, con estos chicos que son mis clientes, al final él, que es el que lleva más la sala, me decía, vale, entonces ahora entiendo que lo que tengo que decirle a los chicos que tienen que vender no es esto que yo pensaba, sino esto otro, o hay que empujar este plato con respecto a este, porque ambos estaban en situaciones similares, pero uno nos dejaba más dinero de lo que nos deja el otro, utilidad y aportación. Y entonces al final, dado que tenemos que empujar alguno de esos platos para conseguir que se acerquen a ser platos estrella, empujemos primero a aquellos que tienen una muy buena aportación o utilidad de dinero, nos dejan más dinero, un margen de explotación de dinero más interesante. Y una vez que tengamos esos colocados, vayamos colocando el resto, ¿vale? Con lo cual, a la hora de establecer cómo vamos a poner esos precios, tenemos que tener escandallo, tenemos que tener la ingeniería de menú, tenemos que tener todo controlado y revisar muchos factores. Y eso es gestionar. Porque lo otro es esperar a que el cliente entre por la puerta y cruzar los dedos y decir que es que claro, que cuando hace viento y frío, como está haciendo estos días, pues es que la gente no viene, ya. Y que enero y febrero son malos y que noviembre es horroroso y hasta que no llega mayo, ya. Pero es que entonces si no estás gestionando, da igual que estés tú o que pongamos un mono. Porque lo que hay que hacer es gestionar y pensar en tu restaurante y profundizar y aprender y formarte. ¡Ea! Ahí lleva la bronca del domingo. No es bronca, coño, entendedme lo que os quiero decir, ¿vale? Que hay que mirar un poquito más allá de nuestra nariz, ¿vale? Muy bien, no me enrollo más, que ya llevamos 15 minutos de parloteo prácticamente.
muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Tened cuidado ahí fuera, que está el viento, que es una cosa terrorífica, y seguramente que por ahí arriba tenéis un poquito más de frío. Aquí en el puerto de Santa María en el Paraíso tenemos viento, pero estamos muy bien. Así que nada, tened cuidado ahí fuera, que está la cosa regular, y nos vemos muy prontito, la semana que viene. Venga, chicos. Chao. Hoy he ido rápido, ¿eh?